Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Dios se revela. Vamos con el tema número 33 y seguimos con nuestra sección A quienes Dios se revela. Y ahora vamos a ver cómo Dios se revela a los gentiles. Vamos a la palabra de Dios, ahí al libro de Lucas, en el capítulo 2, a partir del versículo 25. Vamos a leer. Dice así: Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, fíjense que este Simeón no era gentil, él era un judío. Y como ya lo vimos también en esta serie, Dios también se revela a través de su Espíritu Santo. No nos dice que haya sido en sueños o en visiones, sino nos dice que el Espíritu Santo es el que confirmó en Simeón que él vería al Salvador. Y así fue cuando él ve que entra el Señor Jesús, pero todavía como niño, como bebé, tenía 8 días de nacido. Y lo llevaron conforme al rito de Moisés, que era pues llevarlo a que le circuncidaran. Bueno, lo presentan en el templo para hacer conforme decía la ley, y él de inmediato nuevamente el Espíritu le revela que no se trataba de cualquier niño, sino de Jesús. Lo impresionante también es cómo él entiende que había llegado la salvación no solamente para el pueblo de Israel, sino para los gentiles. Lo que él dice en el versículo 32 es algo que el mismo Espíritu le reveló. El mismo Espíritu le dijo que Jesús es la luz para revelación a los gentiles. Eso fue algo que el mismo Espíritu Santo se lo dijo. Sí, también es la gloria del pueblo de Israel, pero también es luz para revelación a los gentiles. Estamos viendo cómo Dios elige a quien Él quiere, como lo vimos también en el tema antepasado. Dios se revela a quien Él elige, a quien Cristo quiere revelar al Padre. Y Dios también nos eligió a nosotros gentiles, porque un gentil es todo aquel que no es israelita. Nos escogió a nosotros también para revelarse. Para eso vino nuestro Señor al mundo. Por eso lo está diciendo Simeón. Para eso vino. Porque dice él: mis ojos han visto la salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Y bueno, aunque él era israelita, el Señor tuvo a bien y lo eligió para que entendiera una revelación mayor. Que entendiera que Dios iba a dar gracia no solamente al pueblo de Israel, sino que ahora también iba a dar gracia a los gentiles. A él lo escogió solamente para ver al Señor Jesús cuando era niño. Y él sabía que él no moriría hasta que no viera al Señor Jesús. Y sabía que iba a verlo como niño. Por eso él, cuando llega al Señor Jesús cargado por sus padres, o sea, obviamente, él lo reconoce porque el mismo Espíritu le dice y bueno, él se da por bien servido. Porque el 29 dice: ahora despides a tu siervo en paz. Él sabe hasta aquí. Ese era su propósito de Simeón. Pero hubo otro hombre que también entendió y que ya también hemos hablado de él en esta serie porque él fue escogido por Dios para tener mucha revelación, que es el apóstol Pablo. Y él escribe en la carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 3, cómo es que Dios escoge a los gentiles. Y de hecho, Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles. Él entiende también dentro de su ministerio que él no había sido enviado a Israel, porque fue, e Israel no le escuchaba.
más bien Dios lo había escogido para ir a todos los que no eran israelitas. Y le fue dada revelación, y como también vimos, también le fue dado aguijón en la carne para que no se ensoberbeciera con esa revelación. Y bueno, dentro de ese entendimiento y esa revelación que tuvo de Dios, él escribe ahí en Gálatas 3, voy a leer a partir del versículo 6, lo siguiente. Miren, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saben por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dice aquí que tanto a Pablo le fue revelado este misterio, y desde hace muchísimos años atrás, al mismo Abraham. Cuando Dios le bendice a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones, está profetizando que por medio del linaje de Abraham nacería nuestro Señor Jesús, que fue lo que vio Simeón, como también estaba profetizando que los gentiles también habrían de ser justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando se le dice a Abraham padre de multitudes, no solamente se estaba contemplando al pueblo de Israel, sino que se estaba contemplando a todos los hijos que por la fe serían hijos de Abraham, por la fe en el Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús les dijo a los fariseos y les acusó que ellos eran hijos del diablo? Porque ellos alegaban ser hijos de Abraham, pero no tenían fe. Entonces dice el Señor Jesús: si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó y le fue contado por justicia. Y entonces Abraham se convirtió en padre de muchos, pero no solamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones, como se lo dijo el mismo Dios a Abraham. Abraham fue elegido para recibir revelación de Dios. Pablo fue elegido para recibir revelación de Dios. Simeón también. Pero ellos entendieron que nosotros, los gentiles, también habíamos sido escogidos por Dios, pero solamente a través de la fe. Por eso es bien importante el versículo 8 de Gálatas 3. Dice: y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dios desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, sabe quién ha de creer en Él. Y por eso le previno a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, porque él ya sabía que para estos tiempos, en el tiempo de la gracia, también los gentiles estaríamos incluidos. Incluso antes del tiempo de la gracia podemos contemplar nombres en la Biblia de personas que, no siendo judías y no siendo israelitas, fueron partes del pueblo, como lo fue Rahab, la ramera, Tamar, Ruth, estas mujeres que fueron incluidas en el pueblo por su fe. Así lo sabemos, que ellas fueron así. Y bueno, hay más ejemplos. Y ahora lo que tenemos que entender es que hemos sido privilegiadas por Dios, privilegiados al recibir esta revelación, pero solamente a través de la justificación, que es por medio de la fe en el Señor Jesús. El tema de hoy, el objetivo es que entendamos que Dios también eligió a los gentiles para revelarse. Esto fue algo sorprendente para Israel. Para nosotros no, porque somos gentiles. Para nosotros no sabíamos algo y ahora se nos revela. Pero para los israelitas era algo sorprendente. Recuerden a Pedro cuando él entiende que también a los gentiles se les iba a revelar y entiende que no se hace acepción de personas, que Dios no hace acepción de personas. Entonces él queda sorprendido y maravillado, y todos los judíos que iban con él también quedan maravillados. Para nosotros tal vez no sintamos esta maravilla porque pues ni sabíamos que antes no teníamos acceso a esto y que ahora ya lo tenemos. Aunque ya al estudiar la Escritura pues vamos comprendiendo un poco, pero no tenemos este mismo sentir que lo que tiene un judío. No entendemos lo que es ser del pueblo y sorprendernos porque alguien más sea del pueblo. No entendemos esta parte, pero Dios permitió que judíos, como es en el caso de Simeón y el caso de Pablo, entendieran que esto estaba previsto desde hace muchos años, desde siempre. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y que Dios las bendiga, hermanas.